Entonces, esa es esa parte. ¿Dudas sobre esto? ¿Queda claro esa parte? Queda claro. Entonces, esto hay que tenerlo bien identificado. Otra es el propósito de filosofía. El propósito de filosofía, como ya lo vimos en la clase, ya no vamos a entrar mucho detalle con esto, es para fortalecer lo que estamos haciendo. ¿Sí? Esto ya lo trabajaste, ya lo tienes bien identificado, cuál es el propósito y la filosofía. ¿Cuál es tu propósito? No el tuyo personal. ¿Cuál es el propósito con tu marca? Pues que sea reconocida. Pero el propósito... A nivel siquiera nacional, por ejemplo. Pero el propósito tiene que ser, volvemos al punto, tiene que ser algo que la gente quiera formar parte de eso. Ah. O sea, si tú me dices, no quiero que mi marca, ¿por qué yo me voy a unir a que tu marca sea reconocida? Mejor hago la mía y que la mía sea reconocida. Pues sí, eso sí. Sí. Tiene que ser algo que motive a las personas a querer seguirte, a querer ser parte. Pues te voy a decir algo, las grandes marcas... Por ejemplo, volviendo a las escuelas, podría ser que México crezca en educación, ¿no? Y que tenga la facilidad de estar, facilidad de conocimiento y de educación. México, vamos a potenciar, vamos a ponerle aquí ¿Qué tal te suena? Facilitar o llevar, mejor dicho, llevar la educación a los rincones del país, de México. ¿Qué tal te suena ese propósito? Es correcto, sí, suena bien. O sea, ¿tú crees que, o sea, no solo las universidades, o sea, si tú dices, ¿sabes qué? Es que nuestro propósito es llevar la educación a los rincones del país, yo digo, órale. ¿Y cómo lo vas a hacer? No, pues a través de hacer. Nosotros nos enfocamos principalmente a las universidades que quieran digitalizarse. Entonces, a través de estas universidades, lo que queremos hacer son programas educativos para llevar digitalmente la educación a las personas que no tienen acceso a escuelas públicas. Vamos a hacer programas, vamos a hacer y vamos a ir a los rincones en donde esas clases se las vamos a llevar. Estas universidades van a poner de su parte y nosotros vamos a poner una parte de lo que nosotros estemos recaudando. Vamos a poner una parte, por ejemplo, puede decir, vamos a poner el 50% de lo que las universidades pongan. Nosotros nos comprometemos a poner el 50% por lo que cada universidad ponga para llevar la educación a los rincones más afectados del país. ¿Tú crees que no solo las universidades, sino las personas no se van a unir a esa causa? Y entonces esto es lo que va a posicionar tu marca sobre Wix, sobre GoDaddy. Ahorita no sé cuál sea la que sea de mexicana, no sé cuál sea la más fuerte, pero eso es lo que te va a diferenciar. Yo no sé, no he investigado, pero no creo que alguna de estas marcas tenga un propósito así de sólido. Bueno, GoDaddy es como de... Ella se dedica como a alojamiento web de GoDaddy. Exacto. Pero pues ya tiene mala reputación GoDaddy. Porque lo que esos cuates hacen es subastan tu propio dominio y te lo vuelven a revender. Es lo que he escuchado. Y sí, ya me tocó un ejemplo con un cliente. Entonces, por ejemplo, hacen esas malas prácticas
que quizás sean, o sea, no sé, puede ser que sea cierto y puede ser que ni siquiera sea parte de, como tal, de la empresa, ¿no? A lo mejor alguien dentro hace sus negocios, ¿no? Entonces, claro, son problemas que tienen que resolver y que le dan mala fama, pero aparte de eso y que no tengan un propósito claro, entonces eso los hunde más. Uh-huh. Entonces, pero aún así sigue siendo GoDaddy y aún así sigue generando ingresos, o sea, ¿sí? O sea, es un competidor fuerte. Sí, porque vende a costo muy bajo su servicio. Pero han sabido cómo darle la vuelta a eso, ¿no? Cómo seguir en el mercado. Entonces, lo que hace el propósito es posicionar tu marca a una audiencia masiva. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Disney, la marca en sí. O sea, me gusta mucho lo que significa Disney. Pero nunca he ido a Disneylandia, nunca he ido a Florida, nunca he ido al parque. Uh-huh. He visto sus películas, la plataforma, lo que tú quieras. Es más, ni siquiera me he comprado un solo producto, o sea, mercancía de Disney, ¿no? Pero porque me gusta y porque lo sigo y porque conozco su historia, porque, o sea, hay algo de Disney que conecta conmigo. Entonces, así como yo, millones de personas que no han ido al parque, a su parque, que no han comprado, que no, o sea. Entonces, a ver, todas las personas van a, no todas, o van a tardar, porque de que voy a ir, no sé cuándo, pero voy a ir a Disney. Eso es algo que tengo que hacer, porque quiero, ¿no? Pero tengo 30 años y en 30 años no he ido. Y así mucha gente, 30, 40, una persona de más de 50 años que va por primera vez porque era su sueño de niño. Entonces, el crear una marca es eso. No es que si tengo, vamos a poner 1000 seguidores en mis cuentas, los 1000 van a ser mis clientes. No, y eso también hay que tenerlo bien claro. El crear una marca es crear presencia para que las personas tomen la decisión de comprarnos hoy o en un futuro. Es eso lo más importante en una marca y es lo que hay que entender. Por eso ahora ya muchas personas ya están entendiendo el juego de los seguidores. Antes la obsesión, todavía, pero ya menos. La obsesión era por el número de seguidores, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes? Y todavía sigue siendo una carta de presentación. Pero eso no significa que eso se va a transformar en dinero o en clientes. Muchas veces hay cuentas de 10,000 seguidores que han logrado convertir el 50% de esa base en clientes. Y hay cuentas de más de 100,000. Yo conozco una cuenta de 350,000 seguidores que no venden ni al 10%. O sea, es importante el número, pero es solamente entender que es solo un número y es una métrica, es un añadido. Pero eso no significa, y tampoco significa que porque tengas cierto número estás creando marca. Porque vuelvo a lo mismo, ¿por qué no logran convertir? Hay muchos factores que analizar, pero los que yo he visto más frecuentes es que no tienen claro estos puntos, no tienen claro a quién le hablan muy, muy genérico. Y tampoco tienen un propósito. O sea, las personas lo siguen porque comparten ciertas cosas o algo. Pero ahí quedó la cuenta olvidada. Ya no llevan ese seguimiento. Pero si tú, por ejemplo, este propósito lo llevas a la práctica y dices, nosotros queremos llevar la educación a los rincones más afectados del país, y entonces empiezas a publicar, en lugar de publicar venta, eso también lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo vender en las redes sociales. En lugar de publicar venta y promociones, publica cosas de educación. Publica, por ejemplo, cuál es el mejor programa educativo. Publica, por ejemplo, cuáles son los planes más accesibles para las personas. Publica, por ejemplo, cuáles son las becas que están otorgando. O sea, publica cosas que acerquen a las personas hacia la educación. Es pura información, pura información. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con los sitios web, que es mi marca, que es lo que yo vendo?
Ah, y lo que vas a hacer es